Hay un tipo de dolor que no sangra, pero destruye por dentro. Es ese que viene de las manos de quien más amabas, de quien confiaste tu corazón, tus sueños, tu futuro entero. Es el dolor de estar vestida de novia y descubrir que todo no fue más que una mentira cruel, calculada, diseñada para romperte en pedazos delante de todos. ¿Alguna vez has sentido eso? Ese momento en que el suelo desaparece debajo de tus pies y te das cuenta de que la persona que juró amarte estaba, en realidad, planeando tu humillación. Es como si el aire se esfumara de tus pulmones, como si todas las promesas susurradas al oído se transformaran en cuchillos afilados clavados en tu espalda, uno tras otro, sin piedad. Ella vivió eso, delante de todos, en el día que debería haber sido el más feliz de su vida. Imagina el salón decorado con un gusto exquisito, las flores blancas perfumando cada rincón, los invitados más importantes de la alta sociedad esperando ansiosos, las velas brillando suavemente, la música tocando melodías románticas, todo preparado para la celebración de un amor eterno. Y entonces, en el momento exacto en que ella debería escuchar la palabra que cambiaría su vida para siempre, escuchó risas, carcajadas, burlas despiadadas. Porque el hombre que ella amaba, aquel por quien había esperado años, aquel que besó sus manos 1000 veces y le prometió eternidad bajo las estrellas, estaba allí parado frente al altar, al lado de otra mujer, riendo, como si ella fuera apenas una broma de mal gusto, un entretenimiento pasajero para la élite aburrida. Deja en los comentarios desde dónde nos estás viendo. Pero esta historia no termina ahí. Porque cuando todos esperaban verla destruida, caída en el piso, aniquilada por la vergüenza más profunda que una mujer podía sufrir en aquella época, algo ocurrió, algo que nadie, absolutamente nadie, podría haber anticipado. Alguien emergió de las sombras del gran salón. Lo que le pasó a ella podría pasarle a cualquier mujer que alguna vez amó demasiado, que confió más allá de lo razonable, que entregó su corazón sin guardar absolutamente nada para sí misma. Cada día, miles de mujeres son humilladas, traicionadas, descartadas como si no tuvieran el menor valor. Y la sociedad ríe, juzga con dureza, señala con el dedo acusador, como si la culpa fuera de ellas por haber creído en el amor, por haber sido lo suficientemente ingenuas como para pensar que los juramentos significaban algo. Pero esta historia es completamente diferente. Porque en el momento más oscuro de su vida, cuando las lágrimas quemaban su rostro delicado y la humillación pesaba como plomo derretido en su pecho, cuando cada mirada clavada en ella era una daga envenenada, cuando los susurros maliciosos llenaban el aire como abejas furiosas, un hombre se levantó de su asiento. No cualquier hombre, un duque, poderoso, temido por todos, rodeado de misterios oscuros y leyendas que hacían temblar a los más valientes. Y él hizo algo que nadie, en toda esa sala llena de aristócratas y nobles, esperaba ver jamás. No solo defendió el honor de ella con palabras, no solo la protegió con su presencia imponente, él destruyó metódica y brutalmente a cada persona que osó reír, a cada alma miserable que se atrevió a participar en esa crueldad colectiva. Volteó el juego de una manera tan devastadora y magistral que la alta sociedad todavía susurra esta historia en los bailes más exclusivos, con una mezcla perturbadora de miedo reverencial y respeto forzado. Ella era Lady Arabella Sinclair, hija de un conde respetado pero con fortunas decrecientes, una joven de 22 años, criada con todos los refinamientos que la sociedad exigía. Educada para ser la esposa perfecta, entrenada en música, bordado, idiomas y todas esas artes que se suponía que una dama debía dominar. Pero más allá de todo eso, Arabella tenía algo raro en aquellos tiempos. Un corazón genuinamente bondadoso
y una creencia casi infantil en la nobleza del amor verdadero. Durante 3 años completos, ella había estado comprometida con Lord Edmund Blackwell, hijo de un marqués influyente y heredero de una fortuna considerable. Edmund era guapo, encantador en público, con esa sonrisa calculada que derretía corazones femeninos en cada salón que visitaba. Sabía exactamente qué palabras decir, qué gestos hacer, cómo inclinar la cabeza en el ángulo perfecto para parecer sincero, cuando en realidad su corazón era una piedra fría. Arabella lo amaba con la intensidad feroz de quien ama por primera vez. Cada carta que él le enviaba, ella la leía 100 veces hasta memorizar cada palabra. Cada promesa que él hacía, ella la guardaba en su corazón como si fuera un tesoro sagrado. Cuando él le decía que ella era la única mujer que había logrado tocar su alma, ella le creía sin la menor sombra de duda. Lo que Arabella no sabía, lo que nadie le había dicho porque la alta sociedad ama sus secretos sucios, es que Edmund nunca tuvo intención de casarse con ella. El compromiso fue una estrategia fría y calculada de su padre, el marqués, para mantener buenas relaciones con la familia Sinclair, mientras Edmund disfrutaba de su libertad, gastando fortunas en juego, bebida y otras mujeres. Durante esos 3 años, mientras Arabella abordaba su ajuar matrimonial con sueños en cada puntada, Edmund se burlaba de ella en los clubes exclusivos para hombres. La llamaba la ratoncita ingenua y apostaba con sus amigos sobre cuánto tiempo más podría mantener la farsa antes de revelar su verdadera intención. Porque Edmund estaba enamorado, perdidamente, obsesivamente enamorado, pero no de Arabella, sino de Lady Constance Weatherby, la hija caprichosa y cruel de un duque vecino. Constance era hermosa de una manera que hería los ojos, con su cabello negro como la noche más oscura y ojos verdes que prometían peligros deliciosos. Pero su belleza exterior escondía un alma retorcida que disfrutaba del sufrimiento ajeno como otros disfrutan de la música. Y Constance odiaba a Arabella. La odiaba con esa intensidad particular que solo las mujeres crueles pueden sentir hacia las mujeres bondadosas. La odiaba porque Arabella tenía algo que ella nunca podría comprar con toda su riqueza, una dulzura genuina que hacía que las personas la amaran naturalmente. Entonces, Constance y Edmund diseñaron el plan perfecto. No solo romperían el compromiso, eso sería demasiado simple, demasiado misericordioso. Querían destruir a Arabella de una forma tan completa y pública que nunca pudiera recuperarse. Querían convertirla en la broma de la temporada, en la advertencia que las madres les contarían a sus hijas. Mira lo que le pasa a las chicas que confían demasiado. El día de la boda llegó con un cielo azul perfecto, como si el universo mismo fuera cómplice de la crueldad que estaba por desatarse. Arabella se despertó con mariposas en el estómago sin saber que pronto esas mariposas se convertirían en cuervos desgarrándole las entrañas. Se vistió con el vestido de novia que había tomado meses crear, cada perla cosida a mano, cada encaje seleccionado con amor infinito. Su madre, Lady Sinclair, le acomodaba el velo con lágrimas en los ojos, pensando que eran lágrimas de alegría. «Hoy comienzas tu verdadera vida, mi amor», le susurró. Y tenía razón, pero no de la manera que imaginaba. La iglesia estaba repleta. Todos los nombres importantes de la sociedad londrina estaban presentes, porque cuando un marqués casa a su hijo, nadie se atreve a faltar. Los bancos de madera pulida brillaban, las flores cubrían cada superficie disponible, y el órgano tocaba música celestial que llenaba el espacio sagrado. Arabella caminó por ese pasillo sintiendo que flotaba. Cada paso la acercaba a su sueño, a su futuro, al hombre que amaba con cada fibra de su ser. Podía ver a Edmund esperándola al final de espaldas, alto y elegante en su traje de gala.
Su corazón latía tan fuerte que pensó que todos podrían escucharlo. Pero cuando llegó al altar y Edmund se volteó para verla, algo estaba terriblemente mal. Había una sonrisa en sus labios, pero no era la sonrisa de un hombre enamorado. Era la sonrisa de un depredador que finalmente atrapa a su presa después de una caza larga y divertida. Y entonces Arabella lo vio. A su lado, vestida con un rojo escandaloso e inapropiado para una boda, estaba Constance, de pie junto a Edmund, en el lugar donde solo debería estar el novio. El silencio que cayó sobre la iglesia fue tan denso que podría cortarse con cuchillo. Todas las conversaciones susurradas se detuvieron de golpe. Todos los ojos se clavaron en la escena imposible que se desarrollaba frente al altar sagrado. Edmund dio un paso adelante y su voz resonó clara y fuerte en el silencio absoluto. «Lady Arabella», dijo con una formalidad burlona que hizo que ella sintiera náuseas instantáneas. «Lamento informarte que he tenido un cambio de corazón. Verás, resulta que el amor verdadero no puede ser negado, y mi corazón pertenece completamente a Lady Constance». Un murmullo recorrió la multitud como una ola venenosa. Arabella sintió que sus piernas dejaban de responderle. El vestido de novia que hace minutos era su alegría, ahora le pesaba como una cadena de hierro. Constance se rió, una risa aguda y cristalina que cortó el aire como vidrio roto. «Oh, querida Arabella», dijo con una voz dulce que goteaba veneno puro, «espero que entiendas. Edmund y yo nos amamos de verdad. Lo que él sentía por ti era solo lástima. Lástima por la pobre niña ingenua que realmente creyó que alguien como él podría amarla». Arabella no podía respirar. El corsé que llevaba bajo el vestido parecía apretarse más y más, exprimiendo todo el aire de sus pulmones. Las paredes de la iglesia comenzaron a girar a su alrededor. Los rostros de los invitados se transformaron en máscaras borrosas y distorsionadas. Algunos mostraban shock genuino, otros apenas podían contener sus sonrisas maliciosas. Esto era mejor que cualquier teatro, cualquier ópera. Era drama real, sangre real, sufrimiento real servido en bandeja de plata para su entretenimiento. El padre de Arabella, el conde Sinclair, se levantó de su asiento con el rostro tan rojo que parecía a punto de explotar. «Esto es un ultraje», rugió con una voz que hizo temblar los vitrales antiguos. «Edmund Blackwell, responderás por esta deshonra». Pero el marqués de Blackwell, el padre de Edmund, simplemente se encogió de hombros con indiferencia glacial. «Mi hijo tiene derecho a elegir su propia esposa. Si cambió de opinión, es su prerrogativa como hombre libre». La madre de Arabella sollozaba en su banco, cubriendo su rostro con las manos temblorosas. Sus hermanas menores la miraban con ojos enormes, llenos de lágrimas y confusión. Su hermano mayor, Thomas, intentaba abrirse paso entre la multitud para llegar hasta ella, pero había demasiada gente bloqueando los pasillos, todos empujándose para tener una mejor vista del espectáculo humillante. Edmund se acercó más a Arabella y ella pudo oler el brandy en su aliento. Había estado bebiendo antes de la ceremonia, preparándose para este momento, como si fuera una actuación teatral. «Deberías agradecerme», le susurró lo suficientemente bajo para que solo ella pudiera escuchar. «Te estoy liberando de una vida atada a alguien que nunca te amó. Ahora puedes buscar a alguien más apropiado para tu nivel». Esas palabras fueron la gota que derramó el vaso. Algo se quebró dentro de Arabella, algo profundo y fundamental. Sus rodillas cedieron y comenzó a caer, el pesado vestido de novia arrastrándola hacia el suelo de piedra fría. Iba a desmayarse allí mismo, delante de todos, completando su humillación de la manera más perfecta posible. Pero nunca tocó el suelo, porque en ese preciso instante un par de brazos fuertes la atraparon. Alguien la sostuvo con firmeza, evitando que cayera. Arabella levantó la vista, aturdida,
y se encontró mirando directamente a los ojos más oscuros e intensos que había visto en toda su vida. El duque de Ashford, Lucian Thornfield, quinto duque de Ashford, era una leyenda viviente en la alta sociedad londinense. No del tipo de leyenda que inspira canciones románticas y suspiros de doncellas enamoradas. No. Era el tipo de leyenda que hace que las madres adviertan a sus hijas que mantengan la distancia, que los hombres bajen la voz cuando hablan de él, que los sirvientes se santifican cuando escuchan su nombre. Tenía 32 años y nunca se había casado, rechazando cada propuesta matrimonial que las familias ambiciosas le presentaban temporada tras temporada. Era brutalmente rico, dueño de vastas propiedades que se extendían por 3 condados completos. Su fortuna era tan inmensa que se rumoraba que podría comprar y destruir familias enteras sin siquiera afectar su cuenta bancaria. Pero no era su riqueza lo que lo hacía temible. Era su reputación. Se decía que había matado a un hombre en un duelo cuando tenía apenas 19 años. Se decía que había destruido familias completas por ofensas menores. Se decía que tenía conexiones en el mundo criminal de Londres, que conocía secretos oscuros de cada familia noble e importante, y que no tenía el menor escrúpulo en usar esa información cuando le convenía. Era alto, más alto que la mayoría de los hombres presentes en esa iglesia. Su cabello era negro como el ala de un cuervo, su mandíbula angular y fuerte, sus rasgos tallados como si un escultor obsesionado hubiera trabajado años en crear la definición perfecta de belleza masculina peligrosa. Pero eran sus ojos los que realmente perturbaban a las personas. Oscuros como la medianoche sin estrellas, fríos como el hielo del invierno más brutal y tan penetrantes que parecían ver directamente a través de cualquier máscara, cualquier pretensión, directo hasta el alma desnuda. Nadie sabía exactamente por qué había asistido a esta boda. El duque de Ashford no era conocido por socializar. Rechazaba la mayoría de las invitaciones, evitaba los bailes y reuniones, prefería la soledad de sus propiedades. Su presencia en eventos sociales era tan rara que cuando aparecía todos tomaban nota mental del hecho. Y ahora estaba allí, sosteniendo a Arabella en sus brazos como si pesara menos que una pluma, mirando a Edmund y Constance con una expresión que haría que los soldados más valientes consideraran retirarse del campo de batalla. El silencio en la iglesia se volvió absoluto y sofocante. Si antes había murmullos y susurros, ahora no había absolutamente nada. Ni un suspiro, ni un movimiento. Todos estaban completamente paralizados, observando, porque nadie quería llamar la atención del duque de Ashford cuando tenía esa mirada particular en sus ojos, esa mirada que prometía consecuencias devastadoras. Lucian ayudó a Arabella a recuperar su equilibrio con una gentileza sorprendente, considerando su reputación brutal. Sus manos eran firmes pero cuidadosas, como si estuviera manejando algo precioso y frágil. Cuando ella finalmente pudo mantenerse de pie por sí misma, él no la soltó completamente. Mantuvo una mano en su espalda baja, un gesto posesivo y protector que hizo que varios invitados intercambiaran miradas significativas. Entonces el duque habló. Su voz era grave, profunda, el tipo de voz que resonaba en el pecho y hacía que las personas prestaran atención instintivamente. Lord Blackwell, dijo con una calma terrible que era infinitamente más amenazadora que cualquier grito. Acabas de cometer un error monumental. Edmund intentó reírse, pero el sonido salió estrangulado y débil. Disculpa, esto no es asunto tuyo, Ashford. Es un asunto privado entre mi familia y los Sinclair. Te equivocas, respondió Lucian con esa misma calma mortal. Se convirtió en mi asunto en el momento en que decidiste humillar a una dama inocente en un lugar sagrado,
delante de toda la sociedad, con la intención deliberada de destruir su reputación y su futuro. Constance, que había estado disfrutando del espectáculo hasta ese momento, sintió por primera vez un escalofrío de miedo recorriendo su columna. Había algo en la forma en que el duque las miraba a ella y a Edmund que le recordaba a un depredador estudiando a su presa antes del ataque final. «Ella se lo merece», espetó Constance con su voz aguda intentando sonar valiente. «Es una provinciana tonta que necesitaba aprender su lugar en el mundo. Edmund es demasiado bueno para ella». El duque giró su mirada hacia Constance, y ella dio un paso atrás involuntariamente. «Lady Constance Wetherby», dijo él, y la forma en que pronunció su nombre hizo que sonara como una sentencia de muerte. «Hija del duque de Wetherby. Tu padre me debe una considerable suma de dinero, ¿no es así? Algo alrededor de 50.000 libras, si mi memoria no me falla. Préstamos de juego que vencieron hace 6 meses. El rostro de Constance se puso completamente pálido. Ese era un secreto familiar guardado con desesperación. ¿Cómo lo sabía? Lucian continuó, su voz manteniéndose en ese tono peligrosamente suave. ¿Y tú, Edmund Blackwell? Tu padre, el marqués, tiene inversiones considerables en las manufacturas textiles del norte. Manufacturas que dependen completamente de contratos con mis propiedades para la lana. Contratos que vencen el próximo mes y necesitan renovación. El marqués de Blackwell se puso de pie abruptamente, finalmente entendiendo la gravedad de la situación. «Ashford, seamos razonables». «Oh, yo soy extremadamente razonable», respondió el duque. «Por eso voy a ofrecerles una elección. Pueden arrodillarse ahora mismo, en esta iglesia, delante de todos estos testigos, y suplicar el perdón de Lady Arabella por su comportamiento despreciable. Pueden admitir públicamente que ella es completamente inocente y que toda esta farsa fue una crueldad deliberada de su parte». Hizo una pausa, dejando que sus palabras calaran. «O pueden elegir su orgullo, y entonces yo elegiré destruir financieramente a ambas familias antes del final de esta semana. Los contratos serán cancelados. Los préstamos serán llamados inmediatamente para pago completo, y me aseguraré personalmente de que ninguna otra familia noble en toda Inglaterra haga negocios con ustedes jamás». El aire en la iglesia era tan denso que podría cortarse. Edmund miraba a su padre con pánico creciente. El marqués había palidecido considerablemente. Constance parecía estar a punto de vomitar. «Además», continuó Lucian con una sonrisa pequeña y terrible, «me aseguraré de que cada secreto sucio, cada escándalo enterrado, cada indiscreción que ambas familias han trabajado tan duro para ocultar, sea publicado en cada periódico de Londres. Tengo los recursos, tengo las conexiones, y créanme cuando digo que tengo la información». Giró ligeramente hacia Arabella, que seguía en estado de shock, incapaz de procesar completamente lo que estaba sucediendo. «Lady Arabella», dijo con una gentileza que contrastaba violentamente con el tono que había usado momentos antes, «¿aceptarías el honor de permitirme escoltarte fuera de este lugar? Creo que ya has soportado suficiente por un día». Arabella asintió débilmente, incapaz de encontrar su voz. Sus labios temblaban y sentía que en cualquier momento las lágrimas que había estado conteniendo con toda su fuerza finalmente romperían las compuertas y la inundarían completamente. Pero no aquí, no delante de toda esta gente que la miraba como si fuera un animal herido en una trampa. No les daría esa satisfacción adicional. El duque le ofreció su brazo con una cortesía impecable, como si estuvieran en un elegante baile, y no en medio del desastre más humillante que la alta sociedad londinense había presenciado en décadas. Arabella lo tomó, aferrándose a él como si fuera lo único sólido en un mundo que se había vuelto completamente líquido e inestable bajo sus pies.
Mientras caminaban por el mismo pasillo por el que ella había caminado minutos antes, llena de esperanza y alegría, algo extraordinario sucedió. El duque se detuvo brevemente frente al banco donde estaba sentada la madre de Arabella. Lady Sinclair lloraba silenciosamente, su rostro enterrado en un pañuelo de encaje. «Lady Sinclair», dijo Lucian con una voz sorprendentemente gentil, «su hija estará bajo mi protección. Le doy mi palabra de honor de que ningún daño adicional llegará a ella. Enviaré mi carruaje más tarde para recoger sus pertenencias y traerla a su residencia si así lo desea». Lady Sinclair levantó la vista, sus ojos hinchados y rojos. ¿Su protección? Pero, duque, yo no entiendo qué significa eso. Significa, respondió él con claridad absoluta para que todos en la iglesia pudieran escuchar perfectamente, que cualquier persona que difame el nombre de Lady Arabella, que esparza rumores maliciosos sobre ella, o que intente dañar su reputación de cualquier manera, responderá directamente ante mí, y les aseguro que mi retribución será rápida y definitiva. El mensaje era inequívoco. Estaba dibujando una línea en la arena. Arabella Sinclair estaba ahora bajo la protección del hombre más poderoso y temido de toda Inglaterra. Atacarla a ella sería como atacarlo a él. Y nadie, absolutamente nadie en esa iglesia era lo suficientemente estúpido o valiente como para considerar hacer eso. Continuaron caminando. Cada paso resonaba en el silencio absoluto. Arabella podía sentir cientos de ojos clavados en su espalda, pero ya no le importaba. El brazo del duque bajo su mano era firme y cálido, un ancla en medio de la tormenta que había sido su vida en las últimas horas. Cuando finalmente salieron de la iglesia hacia el aire fresco de la tarde, Arabella inhaló profundamente como si hubiera estado bajo el agua y finalmente alcanzara la superficie. El sol brillaba con una intensidad casi ofensiva, como si el universo fuera completamente ajeno al hecho de que su mundo entero acababa de colapsar. Un carruaje negro esperaba en la calle, tirado por 4 caballos magníficos de color negro azabache. Era el tipo de carruaje que gritaba poder y riqueza, con el escudo de armas del ducado de Ashford pintado en oro en las puertas. Un cochero con librea impecable abrió la puerta inmediatamente. «Por favor», dijo Lucian, ayudándola a subir con cuidado de que su enorme vestido de novia no se enganchara en ninguna parte. Una vez que ella estuvo sentada, él subió detrás y cerró la puerta, sellándolos en un espacio privado que olía a cuero fino y tabaco de pipa caro. El carruaje comenzó a moverse, y solo entonces, solo cuando estuvieron completamente fuera de la vista de todos esos ojos crueles y curiosos, Arabella finalmente se permitió romperse. Las lágrimas que había contenido con tanta desesperación comenzaron a caer, primero lentamente, luego en torrentes que no podía controlar. Sollozos profundos sacudieron todo su cuerpo, haciendo que el corsé presionara dolorosamente contra sus costillas. No intentó contenerse, no intentó ser digna o con postura, simplemente lloró con la intensidad devastadora de alguien que acaba de perder no solo a su prometido, sino su futuro entero, su reputación, su lugar en la sociedad y tal vez incluso su cordura. El duque no dijo nada. No intentó consolarla con palabras vacías o palmaditas condescendientes en la mano. Simplemente sacó un pañuelo de su bolsillo interior, limpio y blanco como la nieve, y se lo ofreció en silencio. Arabella lo tomó y lloró en él hasta que estuvo completamente empapado. No sabía cuánto tiempo pasó. Podrían haber sido minutos o horas. El tiempo había perdido todo significado. Eventualmente, los sollozos se redujeron a temblores ocasionales. Las lágrimas seguían cayendo, pero más lentamente, como una tormenta que gradualmente se calma después de descargar toda su furia. «Lo siento», susurró finalmente con una voz ronca y quebrada. «Yo no soy normalmente así.
Yo no lloro delante de extraños, yo debería ser más fuerte. No te disculpes, respondió Lucian con firmeza. Tienes todo el derecho del mundo a llorar. Lo que te hicieron fue cruel más allá de las palabras. Cualquier persona en tu situación lloraría. El hecho de que te hayas mantenido de pie tanto tiempo como lo hiciste muestra una fuerza considerable. Arabella lo miró a través de sus pestañas húmedas. Incluso con su visión borrosa por las lágrimas, él era impresionante. Había algo en su presencia que era simultáneamente aterrador y reconfortante, como pararse cerca de un gran fuego, peligroso si te acercas demasiado, pero cálido y protector desde la distancia correcta. ¿Por qué?, preguntó ella con una voz apenas audible. ¿Por qué hizo eso por mí? Usted no me conoce. Apenas hemos intercambiado palabras en eventos sociales. Nunca hemos tenido una conversación real. ¿Por qué arriesgaría su posición, su reputación para defenderme? Lucian guardó silencio por un largo momento, mirando por la ventana del carruaje mientras las calles de Londres pasaban. Cuando finalmente habló, su voz tenía una cualidad distante, como si estuviera recordando algo de hace mucho tiempo. Hace 15 años, comenzó lentamente. Yo tenía 17. Mi hermana menor, Catherine, tenía 15. Era hermosa, dulce, bondadosa, exactamente el tipo de chica que debería haber tenido una vida llena de felicidad y amor. Se enamoró de un joven vizconde, un hombre que le prometió el mundo entero. Hizo una pausa, y Arabella pudo ver un músculo tensarse en su mandíbula. Él la sedujo con promesas de matrimonio. Ella le creyó porque era joven e ingenua, y no podía imaginar que alguien mintiera sobre algo tan sagrado. Cuando quedó embarazada, él la rechazó públicamente. La llamó mentirosa y buscadora de fortuna. La sociedad la destrozó. Los mismos amigos que habían tomado té con ella la semana anterior cruzaban la calle para evitarla. Arabella sintió que su corazón se partía. Podía imaginar perfectamente la historia, porque casi había sido la suya propia, solo que peor. Catherine no pudo soportar la vergüenza. Continuó Lucian con una voz tan vacía de emoción que era aterradora. Se arrojó desde el acantilado cerca de nuestra propiedad en el campo. Tenía 16 años cuando murió. 16. Un silencio pesado y terrible llenó el carruaje. Arabella no sabía qué decir. No había palabras adecuadas para un dolor así. Yo era joven, dijo él. Acababa de heredar el título después de la muerte de mi padre. No tenía el poder que tengo ahora, no pude protegerla, no pude vengar su honor. El vizconde se salió con la suya. Se casó con una heredera rica 2 meses después, y vivió feliz mientras mi hermana se pudría en su tumba. Giró finalmente para mirar a Arabella directamente a los ojos. Juré ese día que nunca más permitiría que algo así sucediera si estaba en mi poder evitarlo. Que nunca más vería a un hombre cruel destruir a una mujer inocente por diversión sin hacer nada al respecto. Así que cuando te vi allí de pie, siendo humillada de esa manera tan pública y deliberada, vi a mi hermana, vi a Catherine, y me negué a quedarme sentado y permitir que la historia se repitiera. Arabella sintió lágrimas frescas brotando, pero esta vez no eran solo por ella misma, eran por Catherine, una chica que nunca conoció, pero cuya tragedia había dado forma al hombre que ahora la protegía. Eran por todas las mujeres que habían sido destruidas por hombres sin honor y una sociedad que culpaba a las víctimas. Lo siento mucho, susurró ella, por su hermana, por su pérdida. No puedo imaginar ese dolor. No necesitas imaginarlo, respondió él suavemente. Necesitas sanar del tuyo propio, y te prometo que lo harás. La vida que Edmund te quitó no era la vida que merecías de todos modos. Él te hizo un favor sin saberlo, aunque los métodos fueron inexcusables. El carruaje finalmente se detuvo. Arabella miró por la ventana y se dio cuenta de que no estaban en la residencia Sinclair como había asumido.
Estaban frente a una mansión enorme, una de las propiedades más impresionantes de todo Londres, con jardines que se extendían hasta donde alcanzaba la vista. «¿Dónde estamos?», preguntó ella con confusión. «Mi residencia en Londres», respondió Lucian. «Ashford House. Pensé que podrías necesitar algo de tiempo antes de enfrentar a tu familia. Las emociones están altas y las preguntas serán interminables. Aquí puedes descansar, recuperarte y procesar todo lo que sucedió sin ser bombardeada constantemente». Arabella sintió una oleada de gratitud tan intensa que casi la derribó nuevamente. Este hombre, este extraño temible y poderoso, estaba mostrándole más bondad en una hora de lo que Edmund le había mostrado en 3 años. «Gracias», dijo ella con sinceridad profunda. «No sé cómo podré pagarte alguna vez por todo esto». Lucian sacudió la cabeza. «No me debes nada. Hice lo que cualquier hombre decente debería haber hecho. El hecho de que nadie más lo hiciera dice más sobre ellos que sobre mí». Un mayordomo abrió la puerta del carruaje y Lucian descendió primero, luego se volteó para ayudar a Arabella. El enorme vestido de novia se veía completamente fuera de lugar contra el fondo de la elegante mansión, un recordatorio visual de la tragedia del día. Dentro de Ashford House, Arabella fue recibida por una mujer mayor con un rostro amable y ojos inteligentes. «Esta es la señora Harrison», presentó Lucian, «mi ama de llaves y la persona que realmente mantiene esta casa funcionando. Señora Harrison, esta es Lady Arabella Sinclair. Será nuestra huésped por el tiempo que necesite. Por favor, prepárele la suite azul y asegúrese de que tenga todo lo que pueda necesitar». La señora Harrison hizo una reverencia perfecta y sonrió a Arabella con genuina calidez. «Por supuesto, su gracia. Lady Arabella, será un placer atenderla. Déjeme ayudarla a salir de ese vestido. Estoy segura de que debe estar terriblemente incómoda». Arabella siguió al ama de llaves por escaleras de mármol pulido, a través de pasillos decorados con pinturas que probablemente valían más que toda la propiedad de su padre. Todo en Ashford House gritaba riqueza antigua y poder establecido. No era ostentoso ni vulgar, sino elegante de una manera que solo siglos de refinamiento podían lograr. La suite azul era más grande que todo su dormitorio en casa. Las paredes estaban cubiertas con papel tapiz de seda en tonos azul pálido y plata. Las ventanas enmarcadas con cortinas de terciopelo pesado que bloqueaban la luz cruel del día. Una cama con dosel dominaba el centro de la habitación, con sábanas que parecían nubes y almohadas que prometían el olvido del sueño. La señora Harrison trabajó con eficiencia experta para liberar a Arabella del corsé opresivo y el vestido de novia que ahora parecía una burla cruel de todos sus sueños rotos. Cada botón desabrochado se sentía como liberarse de una prisión. Cuando finalmente estuvo libre, vestida solo con su camisola de algodón fino, Arabella casi llora de alivio por poder respirar completamente otra vez. «Pobrecita», murmuró la señora Harrison mientras doblaba cuidadosamente el vestido, tratándolo con más respeto del que merecía. «He oído lo que pasó. Esos monstruos crueles. Pero está segura aquí, querida. El duque no permitirá que nadie le haga más daño». Arabella se sentó en el borde de la cama, de repente exhausta más allá de las palabras. Era como si toda la adrenalina que la había mantenido de pie finalmente se hubiera evaporado, dejándola completamente vacía. «No entiendo por qué está siendo tan amable conmigo. Apenas me conoce». La señora Harrison se detuvo en lo que estaba haciendo y miró a Arabella con ojos que habían visto mucho en sus muchos años de servicio. El duque puede parecer frío y despiadado para el mundo exterior, y es cierto que puede serlo cuando la situación lo requiere, pero tiene un corazón más bondadoso de lo que la mayoría imagina. Simplemente no permite que muchas personas lo vean. Trajo un camisón de dormir de seda suave y ayudó a Arabella a ponérselo. «Descanse ahora.
Cuando despierte haré que le suban algo de comer. No ha comido nada en todo el día, ¿verdad? Arabella se dio cuenta de que no había comido desde el desayuno. Tantas horas atrás, cuando todavía era una novia esperanzada en lugar de una mujer destruida. Pero no sentía hambre en absoluto. Sentía náuseas, vacío, como si un gran agujero negro hubiera reemplazado su estómago. Intentaré comer algo más tarde, mintió débilmente. La señora Harrison asintió con comprensión. Lo sé, querida, pero debe intentarlo. La fuerza del cuerpo ayuda a la fuerza del espíritu. He visto esto antes. Después de que el ama de llaves salió silenciosamente, cerrando la puerta con un suave clic, Arabella se quedó sola por primera vez desde que su mundo había explotado. Se acostó en la cama suave, todavía vestida con el camisón prestado que olía levemente a lavanda, y miró el techo elaboradamente decorado sin realmente verlo. Su mente era un torbellino caótico de pensamientos y emociones. Vergüenza ardiente por haber sido tan estúpida, tan ciega, tan patéticamente ingenua. Rabia hirviente hacia Edmund y Constance por su crueldad calculada. Dolor desgarrador por los 3 años de su vida que había desperdiciado amando a alguien que nunca la había valorado. Miedo paralizante sobre lo que vendría después, cómo enfrentaría a la sociedad, si alguna vez podría recuperarse de esta humillación pública. Pero también había algo más, algo que apenas se atrevía a examinar. Gratitud. Gratitud profunda e inesperada hacia un hombre que era casi un extraño, que no tenía obligación hacia ella, pero que había arriesgado su propia posición para defenderla cuando nadie más lo hizo. Las lágrimas vinieron nuevamente, pero más suaves esta vez. Lágrimas silenciosas que se deslizaban por sus mejillas y empapaban la almohada. Lloró por la chica que había sido esta mañana, llena de esperanza y sueños tontos. Esa chica había muerto en esa iglesia. La persona que quedaba era alguien diferente, alguien que había aprendido de la manera más brutal posible que el mundo era más oscuro y más cruel de lo que jamás había imaginado. Eventualmente, exhausta emocional y físicamente, se quedó dormida. No fue un sueño tranquilo. Fue plagado de pesadillas donde Edmund se reía de ella una y otra vez, donde Constance la señalaba con dedos acusadores, donde todos los rostros en la iglesia se transformaban en máscaras burlonas y grotescas. Cuando despertó, la habitación estaba oscura. Alguien había entrado mientras dormía y había cerrado las cortinas pesadas. Una bandeja de comida esperaba en la mesa junto a la cama, sopa que ya se había enfriado y pan con mantequilla. Arabella se sentó lentamente, su cuerpo adolorido como si hubiera sido golpeada, aunque nadie la había tocado físicamente. Intentó comer algunos bocados de la sopa fría, más por obligación que por deseo. Sabía que la señora Harrison tenía razón sobre necesitar mantener su fuerza, pero la comida sabía como ceniza en su boca. Cada trago era un esfuerzo hercúleo. Un golpe suave en la puerta la sobresaltó. «Adelante», dijo con una voz que no sonaba como la suya propia. Era el duque. Había cambiado su ropa formal por algo más casual, aunque incluso su atuendo casual probablemente costaba más de lo que su padre ganaba en un mes. Llevaba una bandeja con una tetera humeante y 2 tazas. «Pensé que podrías necesitar algo caliente», dijo simplemente. «Y tal vez algo de compañía, si no es demasiado atrevido de mi parte». Arabella asintió, incapaz de encontrar palabras. Él entró y sirvió el té con movimientos precisos y elegantes. Le pasó una taza y ella la tomó agradecida, envolviendo sus manos frías alrededor de la porcelana caliente. «¿Cómo te sientes?», preguntó él después de un momento de silencio confortable. «Destruida», respondió ella honestamente. No tenía energía para mentiras educadas o pretensiones sociales. Vacía, como si alguien hubiera arrancado todo lo que era importante de mi interior y lo hubiera pisoteado.
Lucian asintió como si entendiera perfectamente. Es normal. El dolor de la traición es uno de los peores dolores que existen, pero pasará, aunque no lo creas ahora. Con el tiempo, el dolor se desvanecerá. ¿Y qué quedará cuando el dolor se vaya?, preguntó Arabella amargamente. Mi reputación está arruinada. Nadie querrá casarse conmigo ahora. Seré conocida para siempre como la pobre chica que fue dejada en el altar, la broma de la temporada. Tu reputación no está arruinada, dijo Lucian con firmeza. No si yo tengo algo que decir al respecto. Y créeme, tengo mucho que decir. Se inclinó hacia adelante, sus ojos oscuros intensos en los suyos. Escúchame cuidadosamente, Arabella. La historia que circulará mañana no será sobre tu humillación. Será sobre la venganza que tomé contra aquellos que te humillaron. La gente hablará de cómo destruí las fortunas de 2 familias nobles, porque osaron ofenderte. Hablarán de cómo te defendí personalmente. Y la conclusión que sacarán no será que eres digna de lástima, sino que debes ser alguien extraordinariamente especial para que el duque de Ashford actúe en tu nombre. Arabella lo miró con incredulidad. ¿De verdad crees que funcionará así? Lo sé, respondió él con absoluta certeza, porque la sociedad es predecible, las personas adoran el poder y temen el desagrado de aquellos que lo tienen. Ya hice circular la palabra a través de mis contactos. Para mañana al mediodía, Edmund y Constance serán los villanos de esta historia, no tú. Hizo una pausa para tomar un sorbo de su té. Además, esta mañana antes del amanecer, llamé personalmente los préstamos del duque de Wetherby. Tiene hasta el final de la semana para pagar 50.000 libras o enfrentar la ruina financiera completa. Y cancelé todos los contratos de lana con las manufacturas del marqués de Blackwell. Sus negocios colapsarán en cuestión de meses. Los ojos de Arabella se abrieron enormemente. ¿Realmente hiciste eso? ¿Tan rápido? Prometí consecuencias, dijo él simplemente. Siempre cumplo mis promesas. Ambas familias aprenderán que la crueldad tiene un precio muy alto, y otras familias aprenderán que atacarte a ti es lo mismo que atacarme a mí. Arabella sintió una mezcla extraña de emociones. Parte de ella sentía satisfacción oscura por la justicia que estaba siendo servida. Edmund y Constance merecían sufrir por lo que hicieron. Pero otra parte de ella, la parte que todavía era la chica bondadosa que había sido criada para ser, se sentía incómoda con tanta destrucción. ¿No es demasiado severo?, preguntó tímidamente. Quiero decir, lo que hicieron fue horrible, pero arruinar familias enteras. No, respondió Lucian sin un momento de duda. No es ni remotamente lo suficientemente severo. Ellos planearon meticulosamente tu destrucción como entretenimiento. Te convirtieron en un espectáculo público para alimentar su propia crueldad y ego. No merecen misericordia. Se levantó y caminó hacia la ventana, mirando hacia los jardines oscuros. Además, no estoy arruinando a familias inocentes. Estoy castigando a personas que han usado su poder y privilegio para herir a otros durante años. El marqués de Blackwell es conocido por maltratar a sus trabajadores. El duque de Wetherby tiene deudas de juego por todo Londres que nunca paga. Son parásitos. Y los parásitos deben ser eliminados. Arabella observó su perfil recortado contra la luz tenue de la ventana. Había algo magnético en él, algo que iba más allá de su apariencia física o su poder obvio. Era la intensidad de su convicción, la forma en que no dudaba ni por un segundo de sus acciones. Vivía según su propio código moral y no le importaba lo que otros pensaran. «¿Nunca tienes miedo?», preguntó ella en voz baja. «¿De ir demasiado lejos? ¿De que tu poder te corrompa?» Lucian se giró para mirarla, y por un momento algo vulnerable brilló en sus ojos oscuros antes de desaparecer detrás de su máscara habitual de control. «Todo el tiempo», admitió con una honestidad que la sorprendió. «Por eso tengo reglas estrictas para mí mismo. Solo uso mi poder contra aquellos que abusan del suyo.
Solo destruyo a aquellos que destruyen a otros. Me niego a convertirme en el tipo de monstruo que dice luchar. Regresó a su silla y se sentó, sus movimientos fluidos y controlados. Mi hermana murió porque yo no tenía suficiente poder para salvarla. Pasé los últimos 15 años acumulando ese poder específicamente para asegurarme de que nunca volviera a sentirme tan impotente. Pero el poder sin propósito es solo tiranía, así que elegí mi propósito, proteger a aquellos que no pueden protegerse a sí mismos. Arabella sintió lágrimas picando nuevamente en sus ojos. Este hombre que el mundo veía como frío y despiadado, en realidad era profundamente moral a su propia manera. Ella estaría orgullosa de ti, tu hermana, Catherine. Una sonrisa pequeña y triste tocó los labios de Lucian. Espero que sí. Es lo único que me importa realmente. Vivir de una manera que honre su memoria. Permanecieron en silencio confortable durante varios minutos, simplemente tomando té y existiendo en el espacio del otro. Eventualmente, Lucian habló nuevamente. Tu familia envió varios mensajes. Tu madre está muy preocupada. Tu padre está furioso, pero más con los Blackwell que contigo. Tu hermano Thomas quiere venir a buscarte inmediatamente. ¿Qué les dijiste?, preguntó Arabella con ansiedad, apretando su pecho. Que estabas segura, descansando, y que podían visitarte mañana si lo deseabas. Pero la decisión es completamente tuya. Si prefieres quedarte aquí más tiempo sin visitantes, respetaré eso completamente. Arabella consideró sus opciones. Parte de ella desesperadamente quería ver a su madre, sentir sus brazos alrededor de ella, escuchar palabras de consuelo. Pero otra parte sabía que ver a su familia significaría revivir todo el horror del día, responder preguntas interminables, ver su propia vergüenza reflejada en sus ojos. Mañana, decidió finalmente. Déjalos venir mañana. Necesito esta noche para procesar todo, para encontrar algo de fuerza antes de enfrentarlos. Sabia decisión, aprobó Lucian. Se puso de pie, evidentemente preparándose para irse y darle privacidad. Deberías intentar dormir más. La señora Harrison estará disponible si necesitas cualquier cosa durante la noche. Solo tira de la cuerda junto a la cama. Se dirigió hacia la puerta, pero Arabella lo detuvo con su voz. Lucian. Era la primera vez que usaba su nombre de pila y sintió extrañamente íntimo en su lengua. Gracias, por todo. No solo por defenderme hoy, sino por tratarme como si todavía tuviera valor cuando siento que no tengo ninguno. Él se giró y la miró con tal intensidad que ella sintió que podía ver directamente en su alma. Siempre has tenido valor, Arabella. Edmund era demasiado estúpido para verlo, pero yo lo veo, y pronto todos los demás también lo verán. Después de que se fue, Arabella se quedó despierta durante mucho tiempo, mirando las sombras danzando en el techo mientras una vela parpadeaba en la mesita de noche. Sus pensamientos eran un laberinto enredado de dolor, confusión, miedo, y algo más que no podía nombrar completamente, algo cálido que había comenzado a crecer en su pecho cada vez que pensaba en el duque y en cómo había aparecido como un ángel vengador justo cuando más lo necesitaba. Eventualmente se quedó dormida nuevamente, y esta vez sus sueños fueron diferentes. No eran pesadillas de humillación, sino sueños extraños de ojos oscuros y voces profundas, de sentirse segura por primera vez en mucho tiempo. La mañana llegó demasiado rápido. La luz del sol se filtraba a través de las cortinas pesadas, creando patrones dorados en el suelo de madera pulida. Arabella se despertó sintiéndose adolorida y agotada, como si no hubiera dormido en absoluto, a pesar de las muchas horas. Sus ojos estaban hinchados por todas las lágrimas, su garganta rasposa, su corazón todavía un peso muerto en su pecho. La señora Harrison llegó poco después con un desayuno sustancial y agua caliente para lavarse. También trajo ropa,
vestidos que evidentemente pertenecían a alguien más, pero que habían sido alterados rápidamente durante la noche para que le quedaran razonablemente bien. El duque pensó que preferirías no usar tus propios vestidos todavía, explicó el ama de llaves mientras ayudaba a Arabella a vestirse. Estos pertenecían a su madre, que Dios la tenga en su gloria. Eran casi de la misma talla. Arabella se sintió extrañamente conmovida por este gesto. Vestirse con la ropa de la difunta madre del duque se sentía íntimo y significativo de una manera que no podía explicar completamente. El vestido era hermoso, de seda verde oscuro que realzaba sus ojos, elegante pero no ostentoso. Después de vestirse y que la señora Harrison arreglara su cabello en un estilo simple, Arabella se sintió marginalmente más humana. Todavía destruida por dentro, todavía quebrada en 1000 pedazos, pero al menos capaz de funcionar superficialmente. Su familia llegó justo después del mediodía. Arabella los recibió en uno de los salones elegantes de Ashford House, con el duque presente también, de pie cerca de la chimenea como un guardián silencioso. Su madre entró primero, corriendo hacia ella con lágrimas corriendo por sus mejillas. «Mi bebé, mi pobre bebé». Lady Sinclair envolvió a Arabella en un abrazo tan apretado que apenas podía respirar, pero era exactamente lo que necesitaba. El olor familiar de su perfume de lavanda, el calor de sus brazos, la forma en que acariciaba su cabello como cuando era pequeña, todo se combinó para hacer que Arabella se sintiera un poco menos rota. «Estoy bien, mamá», susurró Arabella, aunque ambas sabían que era mentira. Su padre entró después, el conde Sinclair con su rostro todavía rojo de furia contenida. «Esos malditos Blackwell», gruñó con una voz que temblaba de rabia. «He presentado una demanda formal. Esto no quedará impune». «No será necesario», intervino Lucian con calma. «Ya me he encargado de ello de maneras más efectivas que cualquier tribunal legal». El conde miró al duque con una mezcla de gratitud y cautela. «Su gracia, no sé cómo agradecerle lo que hizo por mi hija. Está en deuda con usted». «No hay deuda», respondió Lucian firmemente. «Hice lo que cualquier persona decente debería haber hecho. Si acaso es la sociedad la que le debe una disculpa a Lady Arabella por permitir que tal crueldad ocurriera en primer lugar». Thomas, el hermano mayor de Arabella, había entrado silenciosamente y ahora se acercó a su hermana. Él era apenas 2 años mayor, un joven de 24 años que normalmente era alegre y bromista, pero ahora su rostro estaba tenso de preocupación. «Bella», dijo suavemente usando su apodo de infancia, «¿estás realmente bien? Porque si no lo estás, iré personalmente y le romperé cada hueso del cuerpo a Edmund Blackwell». A pesar de todo, Arabella sintió una pequeña sonrisa tirando de sus labios. «Gracias, Tommy. Pero creo que el duque ya ha administrado un castigo mucho más efectivo que la violencia física». «Es cierto», intervino su padre con satisfacción oscura. «He escuchado rumores esta mañana. Los Blackwell están en ruina financiera. El marqués tuvo que cancelar todos sus pedidos porque no puede pagar a sus proveedores sin esos contratos de lana. Y el duque de Weatherby está vendiendo propiedades desesperadamente para cubrir sus deudas». Lady Sinclair soltó a Arabella lo suficiente para mirar al duque con asombro. «¿Usted hizo todo eso en menos de 24 horas? Tengo recursos considerables a mi disposición», respondió Lucian simplemente, como si destruir 2 familias nobles fuera tan fácil como pedir té. Pasaron la siguiente hora discutiendo los detalles prácticos. ¿Qué le dirían a las personas que preguntaran? ¿Cómo manejarían los inevitables chismes? ¿Qué pasaría con todos los preparativos de boda que ya habían sido pagados? Era agotador y tedioso reducir el colapso completo de su vida a una lista de tareas administrativas. Eventualmente, cuando ya no podía soportar más conversación práctica, Arabella pidió hablar con su madre a solas. Las 2 mujeres se retiraron a una esquina más privada del salón mientras los hombres discutían asuntos financieros.
Mamá, comenzó Arabella con voz temblorosa. ¿Cómo voy a superar esto? ¿Cómo voy a mirar a la gente a los ojos otra vez? Todos estaban allí. Todos me vieron ser humillada. Lady Sinclair tomó las manos de su hija entre las suyas. Escúchame cuidadosamente, mi amor. Lo que pasó no fue culpa tuya. Tú amaste con honestidad y pureza. Edmund traicionó ese amor de la manera más vil. La vergüenza es de él, no tuya. Pero la sociedad no lo verá así, protestó Arabella. Me verán como la tonta que no pudo mantener a su prometido. Tal vez algunos lo hagan, admitió su madre. Siempre habrá personas crueles que encuentran placer en el sufrimiento ajeno, pero las personas que importan, las personas con verdadera clase y carácter, verán la verdad. Ya está sucediendo. Esta mañana recibí 3 visitas de damas importantes expresando su indignación por lo que te hicieron. Hizo una pausa, sus ojos buscando los de Arabella. Y honestamente, cariño, después de ver cómo el duque de Ashford te defendió, después de presenciar su furia en tu nombre, creo que tendrás más admiradores que antes. Porque si el hombre más poderoso de Inglaterra piensa que vales la pena proteger, ¿quién se atreverá a contradecirlo? Arabella no había pensado en ello de esa manera. Era verdad que la intervención de Lucian había cambiado completamente la narrativa. Ya no era solo la novia abandonada, era la mujer bajo la protección personal del duque de Ashford, y eso significaba algo en su mundo. Los días que siguieron fueron extraños y surrealistas. Arabella permaneció en Ashford House, recuperándose lentamente del trauma emocional, como alguien que se recupera de una enfermedad física grave. Algunos días eran mejores que otros. Algunos días podía levantarse, vestirse, incluso sonreír cuando la señora Harrison contaba historias divertidas sobre los sirvientes. Otros días no podía salir de la cama, el peso de todo lo que había perdido aplastándola contra el colchón como una piedra gigante. Lucian era una presencia constante, pero nunca agobiante. Aparecía para el té por las tardes, a veces hablaban durante horas sobre libros, filosofía, las injusticias del mundo. Otras veces simplemente se sentaban en silencio confortable, compartiendo el mismo espacio sin necesidad de llenar cada momento con palabras. Había algo profundamente sanador en su compañía, en la forma en que nunca la trataba como si estuviera rota o necesitara lástima. Una semana después de la boda fallida, las noticias llegaron. Edmund Blackwell había huido a Francia con Constance, escapando de los acreedores que ahora perseguían a sus familias. El marqués había perdido todo, obligado a vender su casa solariega y todas sus propiedades para cubrir las deudas. El duque de Wetherby estaba en una posición similar, su familia reducida a la pobreza relativa de la noche a la mañana. Arabella debería haber sentido satisfacción por la justicia servida, y parte de ella la sentía, pero principalmente se sentía vacía, como si toda su capacidad de sentir emociones fuertes hubiera sido quemada en el altar de aquella iglesia. ¿Crees que hice mal?, preguntó Lucian una tarde cuando le contó las noticias. Estaban sentados en el jardín, el sol de finales de verano calentando sus rostros. ¿Al destruirlos tan completamente? Arabella consideró la pregunta cuidadosamente. Creo que hiciste exactamente lo que prometiste hacer. Creo que las acciones tienen consecuencias. Y creo que si no los hubieras detenido, habrían hecho lo mismo a otra chica, en algún otro momento, porque la crueldad sin castigo solo se vuelve más audaz. Lucian asintió lentamente. Esa es exactamente mi filosofía. Los depredadores deben ser detenidos o continuarán cazando. Se sentaron en silencio por un momento antes de que Arabella hablara nuevamente. Su voz apenas un susurro. A veces me pregunto qué habría pasado si me hubiera casado con él. Si de alguna manera la boda hubiera continuado, habría sido miserable, ¿verdad? Casada con un hombre que me despreciaba, que solo me veía como una obligación conveniente. Habría sido completamente miserable,
confirmó Lucian sin endulzar sus palabras. Te habría engañado abiertamente, probablemente con Constance. Te habría ignorado, menospreciado, hecho sentir sin valor cada día de tu vida. Y porque habrías sido su esposa, no habrías tenido escapatoria. El divorcio es casi imposible y completamente escandaloso. Arabella sintió un escalofrío. Entonces, supongo que debería agradecerle por humillarme públicamente en lugar de hacerlo en privado durante décadas. Exactamente, dijo Lucian. Te liberó, aunque de la manera más cruel posible. Ahora tienes la oportunidad de elegir diferente, de construir una vida que realmente quieras en lugar de la vida que la sociedad esperaba que vivieras. Esas palabras resonaron en Arabella durante días. Construir una vida que realmente quería. ¿Pero qué quería? Toda su vida había sido entrenada para un solo propósito: casarse bien, tener hijos, administrar una casa, ser la esposa perfecta. Nunca le habían preguntado qué deseaba para sí misma, qué sueños tenía más allá del matrimonio y la maternidad. Comenzó a explorar, leyó libros de la extensa biblioteca de Lucian, no solo novelas románticas, sino filosofía, historia, ciencia. Caminaba por los jardines durante horas, redescubriendo el simple placer de estar sola con sus pensamientos. Comenzó a dibujar nuevamente, algo que había amado de niña pero que había abandonado porque las damas casadas no tienen tiempo para pasatiempos frívolos. Lentamente, día a día, pedazo a pedazo, comenzó a sentirse como una persona completa nuevamente. No la misma persona que había sido antes. Esa chica ingenua estaba muerta y enterrada. Pero alguien nuevo estaba emergiendo de las cenizas. Alguien más fuerte, más sabia, menos dispuesta a conformarse con menos de lo que merecía. Un mes después de la boda fallida, Arabella finalmente se sintió lo suficientemente fuerte como para regresar a la sociedad. Lucian la acompañó a un baile importante, su mano firme en su espalda mientras entraban juntos. El salón de baile se quedó en silencio cuando aparecieron, cientos de ojos clavándose en ellos con curiosidad devorada. Arabella levantó la barbilla, su espalda recta, sus ojos desafiantes. No se escondería, no se avergonzaría. Había sobrevivido a lo peor que la sociedad podía arrojarle y todavía estaba de pie. Las personas comenzaron a acercarse, primero tímidamente, luego en mayor número. Damas que querían expresar su indignación por lo que había sufrido. Caballeros que querían ser presentados a la mujer que había capturado la lealtad del temido duque de Ashford. Madres con hijos solteros que veían una oportunidad donde otros veían escándalo. Fue abrumador, pero también extrañamente empoderante. Lucian nunca se alejó de su lado, su presencia imponente manteniendo a raya a cualquiera que pudiera tener intenciones menos que honorables. Cuando un conde anciano hizo un comentario sutil sobre su situación desafortunada, Lucian lo cortó con una mirada tan fría que el hombre prácticamente huyó. Esa noche, cuando el carruaje los llevaba de regreso a Ashford House en la oscuridad, Arabella se giró hacia Lucian con lágrimas de gratitud brillando en sus ojos. «Lo logramos. Sobreviví mi primera aparición pública y el mundo no se terminó». «Por supuesto que lo hiciste», respondió él con ese pequeño medio sonrisa que raramente mostraba. «Eres más fuerte de lo que crees. Siempre lo has sido». Algo cambió esa noche, algo sutil, pero fundamental en la relación entre ellos. Ya no era solo el protector y la protegida, eran algo más, algo que ninguno de los dos estaba completamente listo para nombrar, pero que ambos podían sentir creciendo entre ellos como una planta delicada buscando la luz del sol. Las semanas pasaron. Arabella se mudó eventualmente de regreso a casa con su familia, pero pasaba la mayor parte de sus días en Ashford House. Se había vuelto su refugio, su lugar seguro, el único lugar donde podía ser completamente ella misma, sin máscaras o pretensiones.
y cada día que pasaba con Lucian se enamoraba un poco más. No del amor tonto e ingenuo que había sentido por Edmund, ese amor de cuento de hadas basado en fantasías e ilusiones. Esto era diferente, más profundo, más real. Era el amor que crece lentamente entre dos personas que realmente se conocen, que han visto las partes oscuras del otro y eligen quedarse de todos modos. Una tarde de otoño, mientras caminaban por los jardines ahora dorados con hojas cayendo, Lucian finalmente habló las palabras que ambos habían estado evitando. Me he enamorado de ti, Arabella. No sé exactamente cuándo sucedió. Tal vez fue el momento en que te vi de pie en esa iglesia, negándote a colapsar incluso cuando todo se derrumbaba a tu alrededor. O tal vez fue más tarde, durante una de nuestras muchas conversaciones, cuando me di cuenta de que nunca me había sentido tan comprendido por otra persona. Arabella sintió que su corazón se expandía en su pecho, tan lleno de emoción que pensó que podría estallar. Yo también me he enamorado de ti, y me aterroriza porque la última vez que amé a alguien me destruyó. Lucian se detuvo y se giró para enfrentarla, tomando sus manos entre las suyas. Yo no soy Edmund, nunca te mentiría, nunca te humillaría, nunca te trataría como algo menos que el tesoro invaluable que eres. Te lo prometo con cada fibra de mi ser. Lágrimas corrían por las mejillas de Arabella, pero esta vez eran lágrimas de alegría, no de dolor. Lo sé. Confío en ti de una manera que no pensé que podría volver a confiar en alguien. Se inclinó hacia adelante y la besó, suavemente al principio, luego con más pasión. Era su primer beso, y fue todo lo que un primer beso debería ser. Tierno, prometedor, lleno de posibilidades futuras. Cuando finalmente se separaron, ambos sonreían. «Cásate conmigo», dijo Lucian, no como una pregunta, sino como una declaración de intención. No porque la sociedad lo espere, o porque sea conveniente, sino porque no puedo imaginar mi vida sin ti en ella. Arabella debería haber tenido miedo. Debería haber dudado. Acababa de escapar de un compromiso desastroso apenas meses atrás, pero mirando a los ojos de Lucian, viendo el amor genuino y la devoción allí, no sintió nada más que certeza. «Sí», susurró, «1000 veces sí». Se casaron 3 meses después, en una ceremonia privada y pequeña. Solo familia cercana y amigos verdaderos presentes. Nada como la extravagancia planeada que habría sido su boda con Edmund. Esto fue íntimo, significativo, perfecto en su simplicidad. Mientras Arabella caminaba por el pasillo hacia Lucian, vestida con un vestido simple pero elegante, no sintió el nerviosismo que había sentido la última vez. Solo sentía paz, alegría, certeza absoluta de que estaba exactamente donde debía estar, con el hombre con quien debía estar. Cuando intercambiaron votos, las palabras tenían peso y significado. No eran fórmulas vacías recitadas por obligación, sino promesas reales, hechas entre dos personas que habían visto lo peor de la vida y elegían enfrentar el futuro juntas. La vida después del matrimonio fue diferente de lo que Arabella había imaginado. Lucian no era un marido convencional. Era intenso, apasionado, protector hasta el punto de ser sobreprotector a veces. Pero también era gentil de maneras que nadie más veía, vulnerable en privado de formas que nunca mostraría al mundo. Juntos construyeron algo hermoso. No solo un matrimonio, sino una asociación verdadera. Lucian valoraba las opiniones de Arabella, la consultaba sobre sus decisiones comerciales, la trataba como una igual en lugar de una posesión decorativa. Y Arabella floreció bajo su respeto y amor, convirtiéndose en la mujer fuerte y segura que siempre había tenido el potencial de ser. Años más tarde, cuando tenían hijos propios corriendo por los pasillos de Ashford House, Arabella a veces pensaba en ese día terrible en la iglesia, el día que había pensado que era el final de su vida, pero que resultó ser solo el comienzo.
Si Edmund no la hubiera traicionado de manera tan cruel y pública, nunca habría conocido el amor verdadero, nunca habría descubierto su propia fuerza, nunca se habría convertido en la duquesa de Ashford, una mujer respetada y admirada por derecho propio. La crueldad de Edmund y Constance había sido destinada a destruirla, pero en cambio había forjado algo inquebrantable en ella. Las cicatrices permanecían, siempre lo harían, pero ya no sangraban. Eran simplemente parte de su historia, recordatorios de todo lo que había sobrevivido y superado. En cuanto a Edmund y Constance, los rumores ocasionales llegaban desde Francia. Su relación había colapsado en amargura y resentimiento, como inevitablemente sucede cuando está construida sobre fundamentos de crueldad y engaño. Vivían vidas pequeñas y miserables, consumidos por sus propios vicios y arrepentimientos. La mejor venganza, descubrió Arabella, no era su destrucción financiera, aunque eso había sido satisfactorio. La mejor venganza era vivir bien, era ser feliz, era construir algo hermoso de las cenizas de lo que ellos intentaron quemar. Y mientras estaba de pie en los jardines de Ashford House, viendo a sus hijos jugar mientras Lucian se acercaba para envolverla en sus brazos, Arabella finalmente comprendió una verdad fundamental. A veces, las traiciones más devastadoras son en realidad bendiciones disfrazadas. A veces, necesitas que tu mundo se derrumbe completamente para reconstruirlo en algo mucho mejor de lo que jamás habías imaginado. Ella había sido traicionada por su prometido y humillada por todos. Pero el duque había vengado a la dama, y en el proceso le había dado algo infinitamente más valioso que la venganza. Le había dado un futuro lleno de amor verdadero, respeto genuino y felicidad duradera. Si estás pasando por algo similar, si te sientes rota y humillada y sin esperanza, recuerda la historia de Arabella. Recuerda que los finales más dolorosos a menudo son solo comienzos disfrazados, que la persona que te lastima no define tu valor, que hay fuerzas en el universo trabajando a tu favor incluso cuando parece que todo está en tu contra. Y recuerda siempre que la dignidad de una mujer nunca puede ser realmente destruida por otros. Solo puede ser entregada voluntariamente. Arabella nunca entregó la suya, incluso en su momento más oscuro, y tú tampoco tienes que hacerlo. Inscríbete en el canal para más historias que tocan el alma y nos recuerdan que siempre, siempre hay esperanza después de la tormenta. Comparte este video con alguien que necesite recordar su propia fuerza. Y déjanos en los comentarios tu pensamiento sobre esta historia de traición, venganza y amor verdadero que surgió de las cenizas del dolor. Porque al final todas sobrevivimos a nuestras traiciones. Y las más fuertes entre nosotras no solo sobreviven, sino que florecen de maneras que nadie, especialmente nuestros traidores, podrían haber anticipado. Esa es la venganza más dulce de todas.